Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la estación Freak. Espero que se encuentren muy bien. Miren, yo ando desenfocado, a veces ando perdido, pero hace tiempo, ya no sé, bueno, por los años 1600, en qué momento me dijo el pana Raúl Pineda Clara, a través de Facebook me pidió a ver si hablaba sobre Tigers of Pantang, ¿no? Y se me fue completamente de la cabeza. Y bueno, hoy voy a hablar del Crazy Nights, un disco que salió en 1981 y que significó el tercer trabajo discográfico de esta agrupación inglesa de la New Wave of British Heavy Metal. El tema que está sonando es Love Don't Stay. Así que Raúl, perdóname esa, pero más vale tarde que nunca. Aquí voy con este análisis de un disco que a mí me encanta. Es uno de mis discos, bueno, de chamo, que los escuchaba y me parecían arrechísimos, y que con el paso del tiempo he aprendido a entender por qué no es mejor que otro. Me explico, cuando uno es muchacho, uno como que no le para, o sea, te gusta o te gusta menos, te gusta más, pero muchas veces no te paras en detalles, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, sí es verdad que teniendo la oportunidad de elegir, pues Crazy Nights es un disco que baja el nivel con respecto a, por ejemplo, sus dos primeros trabajos discográficos. El tercer trabajo de la banda apareció en 1981, pero hay que recordar que estos tipos se lanzaron 3 discos en 15 meses, ¿no? Y son 15 meses para grabar 3 discos, es una cosa que no era habitual ni siquiera en esas fechas. Pero ellos la pegaron tanto del techo, les fue tan bien con el primer disco Wildcats, que bueno, evidentemente empezaron a hacer giras con Def Leppard, Iron Maiden, Saxon creo que también estaba por allí, y entraron a grabar Spellbound. Spellbound es el segundo disco que lo grabaron este mismo año, en el 81, y que para ese momento ya entró en las voces el señor John Deverell, sustituyendo a Jeff Cox, y metieron un segundo guitarra, que es nada más y nada menos que John Sykes, un guitarrista que muchos habrán escuchado hablar de él por Dean Lizzy, bueno, por Tigers también, ¿no? Pero que él salió de aquí a Dean Lizzy y montó su propia banda que se llama Blue Murder, estuvo también con Wild Snake. El asunto está que, claro, al entrar John Sykes, cambiar de vocalista, la banda agarra otro nivel, bueno, el vocalista John Deverell, ellos lo eligen porque Jeff Cox se fue con Dennis Stratton, si no me equivoco, a montar Lionheart, pero bueno, no importa. Más allá de eso, tenemos 2 integrantes nuevos que hacen una diferencia en la banda. ¿Qué sucede? Coño, que el sello discográfico pide más, ¿no? O sea, les está yendo muy bien. Spellbound es un disco brutal. Bueno, de hecho, uno de los grandes discos de la historia de la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Que no he dicho nada de eso, pero Tigers of Pantang es una de las bandas clásicas de este movimiento que dio entrada a la música a grupos como Iron Maiden o Saxon, por poner un ejemplo, o fue los inicios de Def Leppard. La nueva ola del heavy metal británico realmente es un movimiento no solamente musical, es cultural también, porque dentro de ese movimiento habían diversas bandas, no solamente bandas de heavy metal, habían otras donde el hard rock primaba, donde había un toque de ahorro, donde había otras que también tenían más toque progresivo, pero coincidieron en una época, y bueno, hizo que esa sangre nueva y ese sonido se expandieran por todo el planeta, ¿no? En activo, a mí las dos que más me gustan actualmente, o sea, que me parece que lo llevan mejores, Satan y Tiger of Pantang, ¿no? Tiger of Pantang tienen el vocalista Jacopo Melie, un italiano que canta brutal, pues bueno, estoy seguro que es el vocalista que más tiempo ha tenido con la agrupación. Dicho todo eso, me quedé en el punto en el que la banda, el sello discográfico pedía más, MCA Records pedía más, y entonces ellos tuvieron que volver a entrar en el estudio y sacar, por ejemplo, Crazy Nights, 15 meses y 3 discos. ¿Qué sucedió en este disco? En este disco sucedió que cuando entraron no tenían nada, evidentemente. O sea, los tipos entraron, no pararon nunca, y se meten al estudio, no tenían las composiciones y tuvieron que trabajar sobre la marcha, ¿no? Por ahí leí una entrevista al bajista Rocky, ¿no? Ex bajista de la agrupación, actualmente solamente Rob Wire, el guitarrista
fundador de la banda, es el músico originario que se mantiene en la formación. Pero Rocky estuvo durante años también en la banda. Y claro, él lo que cuenta es que para la grabación, el bajo y la batería se grabaron sobre una línea guía de guitarra, ¿no? Una guitarra guía, porque lo único que tenían era una progresión de acordes y de riffs. No tenían canciones montadas, no habían letras, y ellos entonces lo que hicieron sobre esa guitarra guía, grabaron bajo y batería, y después se montó todo lo demás, lo que fue el arreglo de guitarra, todo eso. Entonces claro, tenemos una base rítmica, no voy a decir pobre, pero sencilla, si la comparamos con el disco anterior. Entonces eso ya también hace la diferencia, hace una diferencia no interesante, sino fuerte, ¿no? Aparte de eso, la producción, Dennis McKay es el productor. Antes tenían a Chris Sangarides, un productor de los definitorios dentro del heavy metal, reconocido, trabajó con Judas Priest, bueno, un reputado productor. Y no trabajaron con él, ellos trabajaron en sus 2 primeros discos. Pero para el tercero eligen a Dennis McKay, que es un productor que trabaja en Trident Records, si no me equivoco, sí, Trident Studios, perdón. Esos Trident Studios eran unos estudios muy conocidos que justamente cerraron después de la grabación de este disco, que como bien dicen no es por el disco en sí, sino que ya iban a cerrarlo. Pero este productor, Dennis McKay, que había hecho grandísimos trabajos con David Bowie, si no me equivoco, y todo eso, pero es un productor que no estaba enfocado en el heavy metal. Pero más que eso, lo que afectó fue el hecho de que el tipo no estaba enfocado en el disco. Estaba produciendo también un trabajo para el bajista Stanley Clarke y tenía que viajar a Estados Unidos. Entonces el tipo estaba entre la ida y la vuelta, ¿no? Iba a Estados Unidos, volvía, iba a Estados Unidos, volvía, y entonces claro, no estaba enfocado 100% con la producción. Así que también la elección o la opción del productor pudo jugarles en contra, ¿no? Hay un detalle bien importante que nombra Rocky en esa entrevista, es el hecho de que habían unas grabaciones en vivo hechas en Nottingham que les podía haber dado tiempo para grabar este trabajo con más tiempo, perdón. Esas grabaciones aparecieron en el 2001, ¿no? Salieron en el 2001, pero para 1981, cuando estaban grabando este disco, John Sykes las descartó. El tipo lo escuchó y dijo que había que tirar esa vaina porque realmente eran un desastre. Y claro, lo que dice Rocky, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que si ellos hubieran lanzado esas grabaciones, les hubiera dado tiempo para preparar este disco bien. Y es al punto en el que voy yo, ya entrando un poquito rápidamente en el análisis que hago yo de este disco, ¿no? Ese es un buen disco, es un buen disco repleto de grandes canciones que no tienen una buena producción y que bueno, la base rítmica no les ayuda, evidentemente, por lo que les he comentado. Pero las canciones son muy muy buenas. Este es un trabajo, de hecho, que si se regrabara o si hiciera estas típicas regrabaciones que se hacen a veces de disco, que tú dices, coño, este disco sí merece una regrabación porque las canciones son de un gran nivel, ¿no? Tiger of Pantan lo ha hecho con discos como Wildcat y como Spellbound, pero de este disco específicamente no, y yo he leído por ahí que era la intención. Bueno, nunca sabe, a lo mejor vienen por allí, pero es un disco que se disfruta mucho, que si eres capaz de abstraerte un poco a lo que es la parte de la producción, que no es que sea mala, sino que comparada con las producciones anteriores, si baja el nivel, pues vas a disfrutarlo si eres amante del heavy metal también. Además cuenta con una portada espectacular que ustedes ya la vieron al principio, pero aquí se la voy a poner en la versión CD. Uno también de chamo comía con esto. Esto en tamaño de vinilo, yo veías la portada y decías, coño, esta portada es brutal, ¿no? Y eso te entraba por los ojos, ¿no? Esa era una buena ayuda. La historia de Tiger of Pantan siempre ha estado llena de presiones, porque también la banda, el sello discográfico los presionó para que cambiaran de sonido, ¿no? Hicieron una versión soul para el disco siguiente de Cage y les fue muy bien las radios y tal, y entonces, bueno, los presionaban también para que los tipos se fueran por aquellos lados, lo que hizo que la banda se resintiera y, por ejemplo, Rob Weir dejara de participar en la agrupación. Y la banda tomar un camino más hacia el AOR, sonido más comercial. Bueno, yo llegué a tener un disco que se llamaba The Wrecked Age,
que lo compré sin escucharlo, por supuesto. Cuando no era chamo, pues conocía el Spellbound, compré el de Wreck Age y quedé como que ¿qué coño es esto? No tiene nada que ver, bueno, porque ya era sin Rob Wire y era un rollo más AOR. Amigas y amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta chatarrita. Wildcat es un grandísimo disco que merecía una mejor producción, merecía más paciencia de un sello discográfico. La historia de los sellos discográficos en los 80 también son ácidas, ¿no? De hecho, vamos a venir después también con otra chatarrita de otro grupo de la New Wave of British Heavy Metal, del cual también vamos a dar detalles de los sellos discográficos. Amigas y amigos, cuídense mucho, nos vemos para la próxima, y creo que esta canción es Running Out of Time. Sí, Running Out of Time, y antes de esto fue Never Satisfied. Cuídense mucho, bye bye.